Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros. Yo ayer vi a la selección, cómo juegan, increíble. Sí. Y lo que vi es la lesión de Nico, que es lo único que me preocupa. ¿Cómo le tenemos? ¿Cómo le tenemos? Un 0-6 podrías poner a otro. Pues tiene una lesión muscular y parece que es probable que no llegue al debut de la Champions con el Arsenal en San Mamés. Y llueve aquí y yo ya estoy amargado toda la semana. El patriotismo de Galder llega hasta donde empiezan los problemas musculares de Nico. Contagiados de fútbol estamos. Yo solo quiero jugar, salir y jugar hasta que se Bienvenidos a La Dupla, la sección que pretende hablar de fútbol y en la que luego acabamos contando cualquier otra cosa. Esa es la virtud de Rafa Cabeleira, un patriota del fútbol si tras la bandera está un tal Guardiola. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Bien. No quisiera empezar hablando de mí, pero como después me acusáis de modificar el calendario, el guión, diré que no solo de Guardiola. Mi patria es Johan Cruyff. Ostras, o sea, amplías un poco, Sí, tienes sí, la sí. patria más. De hecho, eso fue mi bio en Twitter durante... Mi patria es Johan Mi Cruyff. patria es Johan Cruyff. Es una frase que me gusta muchísimo. No sé a quién se la copié, mía no es seguro. Y ahora pero me gusta extendida a mucho. Guardiola, que ayer tengo entendido que le fue bien, ¿no? Bueno, le fue fantástico. Partido maravilloso. ¿Lo viste? Sí, claro. Por supuesto. Claro, el que no vio fue el resto, pero este seguro. Hombre. En Bilbao, Galder Reguera, otro patriota, como decía Rafa la semana pasada, pero solo de la salud de Nico Williams. Galder, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¿Tú bien? ¿Y Nico cómo está? Bueno, entre algodones, yo creo que no llega mañana. Y bueno, pues habrá que ganar sin él. Galder, ya estás sufriendo por mañana, es que lo estoy viendo. Pues sí, de hecho llevo sufriendo desde el viernes y creo que es algo que nos ha pasado a todos y por eso perdimos con el Alavés. Hay que ir partido a partido. Y sí, es que suene la música de la Champions en San Mamés va a ser un momento súper emocionante. Y además voy a ir con el pequeñín y él sí que está emocionado. Porque yo recuerdo la anterior Champions en San Mamés, que no es hace tanto tiempo, Sí. pero para el peque de 10 años esto es magia. Y bueno, Contra el Arsenal, ¿no jugáis? contra el Arsenal, sí, el Arsenal de Nick Hornby. Vale. Sí, buen equipo. Miras, todos todavía sobre el fin de semana. Yo te decía al entrar, Rafa, que el Barça juegue siempre en el estadio Johan Cruyff, ¿no? Estamos cómodos. ¿Verdad? Si a nadie le importa, yo creo que... ¿Tú sabes eso de que hay artistas que les gustan los pequeños escenarios, Sí, los sí, teatritos sí. y luego gente de grandes... No, el Barça es de... Intimista. Intimista. Sí, de teatro pequeño. Sí. Pero como me conozco a nuestro guionista y siempre te lleva por el lado que no debe llegarte de la actualidad, fíjate la polémica que han montado esta semana con que el Barça prácticamente, ¿cómo se dice? Manipulaba, la competición. Corrompía. Corrompía, sí, esta frase. Dopaba la Este verbo que tienen ahora muy de moda el madridismo y que ahora mismo no se me viene a la boca. Diciendo que corrompe o dopa la competición por jugar en un estadio de 6.000 espectadores. Si el mayor afectado es el Barça. Claro. Ya querrían los demás equipos ir siempre a jugar al campo del Barça con 6.000 espectadores, cuando dentro de poco tendremos a 100.000 y con este equipo de pirañas que yo creo que vamos a ser el Vietnam del fútbol mundial. Oye, siempre se ha dicho que uno de los problemas del Barça es el entorno. Igual para el rendimiento es jugar a puerta vacía. Claro, a lo Habría mejor- que mirar en la claro. pandemia a quién le fue mejor y ahí trasladar que la afición de ese equipo igual tiene que quedarse fuera. ¿Sabes una cosa que me fijé ayer en el campo? Yo recuerdo ver imágenes de la grada del Camp Nou cuando era pequeño y la gente de 50, 60 años eran señores mayores que iban al campo pues con su puro, el pañuelo, Sí, se sacaba sí. mucho el pañuelo cuando Sí. se protestaba. Y ahora son padres que todavía se creen jóvenes y que van con la camiseta del Barça y con sus hijos y van a gritar y van a animar. Yo creo que está cambiando mucho también el alma del campo Dices, del Barça. Padres que todavía se creen jóvenes, ¿de qué edad son esos padres? Bueno, he mirado Has mirado al invitado de he hoy. mirado al invitado, pero... Podría ser un padre que se siente joven y que estuviera ayer en las Sí, gradas del Barça. Bueno, yo conozco a muchos padres entre 45 y 60 años que todavía se creen jóvenes y bueno... Mira, antes de ir al tema que nos ocupa hoy, para eso después saludaremos al invitado, sí que quiero preguntaros por lo que pasó ayer en Madrid. Ayer hubo esa protesta, esa manifestación multitudinaria en contra de la participación de un equipo israelí en la Vuelta, manifestación que había venido precedida por otras manifestaciones, por otras demostraciones en contra del genocidio en Gaza en otras etapas, pero ayer final de etapa, final
de carrera en Madrid con manifestación multitudinaria, tanto es así que se tuvo que acabar suspendiendo la Vuelta. Galder, ¿qué te pareció a ti todo lo que pasó ayer? Bueno, comprensible, ¿no? Es que no quedan palabras ya para describir lo que está haciendo Israel con Palestina, y ya que la ONU y los mecanismos que tienen que funcionar no funcionan, pues eso baja a pie de calle y nos toca a todos remar, y el deporte es un ámbito que históricamente ha servido para esto. Recordemos, por ejemplo, la exclusión de Sudáfrica de toda competición internacional, y a mí me parece normal que en cualquier competición en la que haya un equipo israelí se plantee esto. No sé a qué están esperando los organismos para excluirlos. Y dicho esto, yo sí haría una salvedad con los atletas que compiten a título individual, porque yo no sé si es justo que cuando hay un israelí jugando en un equipo francés, por ejemplo, se vuelque en él la responsabilidad de lo que está pasando en Palestina y se le juzgue a partir de que si dijo no sé qué, que si dejó de decir. Y si esto baja a personas en concreto, a mí ya me parece más difícil. No digo, o sea, un atleta compitiendo con la bandera de Israel en unas competiciones que deberían de estar fuera, sino lo que son los deportistas a título individual. Pero bueno, que deporte y política no solo siempre han estado de la mano, sino que tienen que ir de la mano, y no podemos convertir el deporte, ni tampoco los estadios de fútbol, en espacios ahí que es un paréntesis en el que parece que no pasa nada afuera, porque eso lo convierte en algo completamente grotesco. Hombre, a mí además de esperable lo que pasó ayer, a mí personalmente me parece admirable. A mí me parece admirable. Yo creo que me resulta un poco difícil utilizar la palabra el pueblo español, porque a mí esto de hablar del pueblo siempre me dan ganas de echarme un poco la mano a la cartera. Los que somos de verdad de pueblo pequeño, cada vez que escuchamos hablar del pueblo nos echamos las manos a la cartera, pero creo que muy al contrario de lo que se dice, yo creo que es una buena imagen para España. El ministro francés de Economía, ex ministro francés de Economía, Dominique Villepin, creo que se llamaba, de Villepin, que no será nada dudoso de ser un señor de izquierdas, decía esta semana que España ahora mismo está a la cabeza de Europa en donde tiene que estar, ¿no? Ocupando el sitio que tendría que estar ocupando Europa. Y en el caso concreto del equipo Israel en la Vuelta, no podemos olvidar una cosa: no es un equipo más, no es un equipo deportivo más, es un equipo creado para el sport washing, para el lavado de imagen de Israel a través del deporte, única y específicamente para eso. Y tú y yo, que arrugamos tanto la nariz a veces cuando hablamos de Madrid, pues ayer muy bien. Ayer muy bien. Muy bien. Mira, vamos a homenajear esta mañana, al margen de haber comentado la actualidad, vamos a homenajear a los aficionados que entregan a su equipo todo su tiempo, ¿eh? Esos aficionados que recorren miles de kilómetros sin importarles si el club de sus amores está jugando la Champions, si naufraga por los campos de tercera división o anima a los jugadores cuyo rostro nunca ha visto antes, como nos contó hace días el escritor Jordi Soler. Su familia eran catalanes republicanos, exiliados en México. Él, de hecho, nació en México. Y, claro, como vivían muy a la catalana y en México, a pesar de que él había nacido allí y no había pisado todavía nunca Cataluña, pero él era del Barça, era el más culé de todos. Y también teníamos rituales ya más extraños, más metafísicos, como seguir los resultados de la Liga para ver cómo había quedado el Barça. No pasaban los partidos por televisión, nunca habíamos visto un partido del Barça, ni siquiera físicamente a los jugadores, sino en unas fotografías que publicaba el dueño del periódico de esa zona de Veracruz. Sí. De manera que íbamos de manera metafísica siguiendo al Barça. Yo sostengo que soy uno de los culés más esforzados que ha habido, porque ni siquiera teníamos equipo para ver. Bueno, pues seguidores como Jordi Soler o seguidores como nuestro invitado Arturo Lezcano, periodista, cofundador de la productora Alalelo Producciones, autor del libro El País Invisible, la epopeya atlántica de la diáspora gallega, en las librerías este próximo mes de octubre, pero sobre todo seguidor irredente e insobornable del Deportivo de A Coruña. No sé si a niveles de Nacho Carretero. Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas. ¿Hay competición ahí? ¿Quién es más? Seguramente yo, porque le llevo un par de añitos, pero aunque solo sea por antigüedad. Es por eso. Desde tierna infancia vamos de la mano al estadio y a los estadios, así que podemos decir que compartimos. ¿Y se puede calcular la cantidad de tiempo y de dinero que has invertido siguiendo al Depor, allende los mares? Mejor que no. Lo que pasa es que en mi caso tengo que decir que por azares de la vida, como le pasaba al escritor catalán de México que decíais, me tocó vivir muchos años fuera.
y ahí pude comprobar realmente la dimensión de lo que es vivir a un equipo en la diáspora, en este caso, un equipo como el Depor, gallego, dentro de ese país invisible precisamente, que hace mención el título del libro, de esa diáspora gigantesca que efectivamente muchos ni habrán visto. Yo he visto cómo hay gente que nunca fue a Riazor y que sin embargo son deportivistas de cuna, en Argentina, en Venezuela, en Cuba, en México, allá donde vayamos. Así que aparte de eso, pues claro, también los azares de la vida, me tocó ser periodista deportivo, me tocó ser hincha y ahora me sigue tocando viajar con el Depor allá donde esté. Fíjate si se ha gastado dinero Arturo Lezcano en seguir al Depor, que es uno de esa pandilla que una vez se fueron a Liverpool a ver un partido del Depor en el aeropuerto en un móvil. Eso, entre otras muchas cosas. ¿Y eso cómo fue? Pues que le pregunten al tal Rafa Cabeleira. Yo creo que lo cuenta mejor que yo. No, a ver, coincidió, fuimos de viaje a Liverpool, esa pandillita que solemos ir una vez al año por tierras inglesas, y coincidió que el Depor le tocaba cuando estábamos en el aeropuerto. Por supuesto, era muchísimo más importante que ir a Anfield a ver al Liverpool, obviamente, ¿no? Y os quedasteis viendo al de hecho, nos equivocamos de partido. Me acuerdo perfectamente. ¿Y tú, Galder, también has tenido que vivir desde la distancia en algún momento tu amor por el Athletic? Yo viví un año fuera, en Irlanda, en un pequeño pueblo que se llamaba Waterford, en la época pre-internet. Entonces sí, estuve completamente aislado durante una temporada entera, que además fue de grato recuerdo para los aficionados. Entre otras cosas, jugamos contra el Newcastle en aquella famosa eliminación, y lo que más me impactó era el absoluto sentimiento de soledad. Bueno, primero la dificultad, porque lo tenías que mirar en el teletexto, se iban actualizando ahí en el teletexto inglés los resultados y te quedabas solamente con eso. Y luego mis hermanos me mandaban las crónicas del Correo y del Deia una vez al mes y las leía cuando había pasado un mes, claro, era como muy en diferido. Es que cuando ahora estamos hablando de esto, que es también un poco lo que hacía referencia a Jordi Soler, parece tú estás trabajando en el lugar donde estés trabajando. Yo creo que vi la final de la Champions, no sé qué partido era, cuando murió el Papa, que estaba en Roma. Es decir, tú ahora estés donde estés, puedes ver al equipo de tus... Pero claro, hablamos, Arturo, de momentos en los que no se podía. Es que, me siento muy identificado con Galder, porque también me tocó vivir en Inglaterra pues la temporada del penalti de Jukic. Imagínate ya la prehistoria. Y con una peña de la diáspora en Inglaterra, la Peña Super Depor de Londres, se fletó un avión, me acuerdo perfectamente, hablando de dinero, que me costó 32.000 pesetas, un vuelo Londres-Coruña para ver el penalti de Jukic y volver. Bueno, pues esa época era la época del teletexto, como decía Galder. Después pasamos ya en los 2000 a la era de Internet, pero a pedales. Entonces eran aquellas páginas ignotas, seguramente castigadas por ley, por la piratería y demás, en las que siempre pasaba que cuando incursionábamos en el área, que eran pocas veces, se cortaba, se quedaba congelada. Y dices, no, por favor, ahora no. Pues pasaba siempre. Y ahora ya, pues bueno, quien viva fuera, por supuesto, han cambiado las cosas, la hiperconexión lo hace de otra manera, pero también estoy seguro, y quien nos escuche en Australia, en Latinoamérica, donde sea, pues lo que tiene presente en el móvil es a qué hora empieza el partido y saber restarle o sumarle horas dependiendo del uso horario. Y una pregunta, ¿te gastaste 32.000 pesetas en ir a ver ese partido, el del penalti, y eso no te hizo menos deportivista? ¿No dijiste borraste? No, al revés. Y es más, después lo repetí varias veces, que casi siempre sale mal, ¿no? Cuando vives fuera y apuestas todo a ir a un partido para, por si acaso, se da el resultado ideal. Suele salir mal. Aviso a quien tenga esa idea también. A mí me gusta mucho de Arturo es la manera en la que él vive el fútbol y vive su sentimiento como seguidor del Depor, porque es muy arcaico, es como muy animal. Voy a contar otra historia de pandilla, Arturo. También hace unos cuantos años fuimos a Manchester y nos invitaron al palco del Manchester, pero a todo trapo, o sea, allí íbamos como invitados de super lujo. Pues yo, a la única persona del campo que lo vi pasarlo mal fue Arturo Lezcano, porque ese no es el fútbol que a él le gusta. Hombre, es que, a ver, a los hinchas del Manchester United, no del City, tradicionalmente en Inglaterra le llamaban los pro sandwich eaters, los comedores de sándwiches de gambas. Lo hacía el propio Roy Keane como una especie de casi insulto hacia una hinchada que, bueno, pues que olía demasiado bien para el fútbol británico de entonces. Pero es que el Manchester City, Dios mío, lo que nosotros vivimos ahí, yo decía, se habrán equivocado. O sea, te daban de comer, te daban de beber. El síndrome del impostor llevando a la... No.
Ese no es nuestro fútbol. No. Que te quede claro, Rafa. Para Sí, ti a lo Arturo. mejor sí, pero para los que llevamos ahí oliendo al linimento, como suele decir, y a césped recién cortado, no. A mí me pones un solomillo. Galder, ¿qué ibas a decir? No, le iba a preguntar a Arturo si en estas distancias a veces cuando vuelve se siente fuera, ¿no? Que le pasa mucho al migrante. Yo tengo un amigo que vivió un año entero fuera, que fue el año que ganó el Atlético de Madrid la Liga con Pantic, ¿os acordáis? Sí. Y recuerdo la conversación después en el bar que estábamos todos, entonces el tío decía, como el anuncio de Fabada, que él decía, entonces el Atlético de Madrid ha ganado la Liga con un tío que ha metido 25 goles de falta, que se llama Pantic y que lo han fichado del Panionios, y Claro. se creía que le estábamos tomando el pelo, ¿no? Claro. ¿Qué te pasa esto de A que ver, cuando vuelves... Antes pasaba un poco más por esto, por el tema de que no era un mundo hiperconectado y a veces te costaba seguir la actualidad. Hacía referencia a lo del teletexto, es que me veo, pero tan interpelado de escuchar Carrusel, precisamente, en onda media, en onda corta, incluso alguna radio en español. Era como escuchar, vamos, del otro lado del telón de acero, y estamos hablando de los años 90, ¿no? Que efectivamente no tenías. Alguna vez los amigos te mandaban recortes de prensa pues antes de un derbi o cosas así, y cuando llegabas, pues a lo mejor te perdías un poco. Yo creo que te perdías más con cómo evolucionaba el fútbol hacia el fútbol moderno en los estadios y siendo hincha, más que con la propia actualidad. Pero sí, siempre uno está descolocado. Y Arturo ha hecho referencia a la diáspora, Galder. La clave cuando estás fuera y quieres seguir a tu equipo es juntarte, y se puede ver, ahora que ya hay posibilidad de ver equipo, la clave es juntarte con gente de tu equipo en la diáspora. Total, sí, para eso están las peñas. El Athletic tiene no sé cuántos cientos de peñas por todas partes y es el sitio donde te unes a los tuyos. ¿Sí? Vas allí y bueno, ahí pones la tele, es tu partido y entiendes que los de alrededor sienten lo mismo que tú, porque yo creo que uno de los problemas de la distancia es, no sé si Arturo ha llorado mucho solo, pero yo me acuerdo cuando nos eliminaron en la UEFA aquel año, que yo tenía un disgusto de la leche y nadie entendía por qué, y es un sentimiento terrible. Bueno, yo no sé, creo que nos queda poquito tiempo ya. Yo no sé si Arturo quiere aprovechar la presencia en este programa líder de la radio y estos micrófonos para preguntar por el gorro de tu hermano. ¿Por qué? ¿Qué Esa pasa? es otra historia. Pues nada, que tengo un hermano que es bastante forofo del deportivo y tenía como esa otra palabra que usan en Argentina de cábala, la Sí. superstición de llevar un gorro siempre de lana durante décadas. Y lo perdió. Pero lo sorprendente es que el Depor desde entonces va mejor. Con lo cual, yo animaría a no buscarlo más y que se quede donde se Por haya favor, quedado. si alguien ha encontrado el gorro del hermano, que Que lo no lo tire. devuelva. Mira, antes de terminar, porque nos ha propuesto Galder escuchar un fragmento de una charla del periodista argentino Hernán Carciari, es de 2001, cuando el periodista vivía en Cataluña. Argentina se hundía como tantas otras veces, pero el Racing de Avellaneda estaba a punto de salir campeón. Había sido una semana muy rara. Los diarios de España decían que Argentina se estaba cayendo a pedazos. Los catalanes me preguntaban por mi familia, si estaban bien, si les había pasado algo. Argentina se estaba yendo a la mierda como siempre, es decir, más que nunca, pero esta vez yo no estaba. Es horrible no estar en tu casa cuando está todo mal, porque te sentís un traidor. Y también es horrible no estar en tu casa cuando Racing va a salir campeón, porque también te sentís un traidor. Te sientes un traidor, Galder, cuando estás lejos entonces. Sí, a mí me parece un texto precioso de Carciari que habla de la soledad de él celebrando el título de Racing en Barcelona, lloviendo, en un partido que a todo el mundo le importa un pimiento. Y sí, si te sientes fuera de la comunidad, que es lo fastidioso. Sí. Y Arturo, ¿tú te imaginas algún día desvinculado del Depor? Yo creo que no, porque si me tocó ser hincha, socio, periodista, vivir todas las grandes épocas viajando con el Depor como periodista y luego volver a ser socio hasta Primera Federación, yo lo que espero es que volemos alto y no muy tarde. El año que viene en primera. No, por favor, yo me voy. No respondo eso. Partido a partido. Eso. Partido. Arturo Lezcano, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Galder, Rafa, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un beso. Baguera, Adiós. Sor Barceló, adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.